Bueno, como dijiste, formada en la Universidad de La Plata, en el campo de la comunicación social y del periodismo. Y después me imagino que te fue llevando el propio ejercicio profesional al trabajo del audiovisual exclusivamente, digamos, ¿no? O mayoritariamente, no exclusivamente. Eso que vos vinculás, el audiovisual por un lado y la participación activa en el marco de los derechos humanos, le dieron entidad a tus proyectos. El más reconocido por todos es, sin duda, Historias de Vida, desde el año 2000. 2000 en la televisión pública Sí. y hicimos una experiencia de 2 años en el canal de cable de la ciudad de La Plata, ¿no? Exacto. Porque a mí me parece que lo que siempre nos pasa es que cuando miramos un poquito para atrás y nos hacemos esa pregunta de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Aparecen, bueno, esas significaciones que le podemos dar al propio camino, ¿no? Entonces estuvo por un año, por un lado, lo que fue La Plata en esos años de la Primavera Democrática, donde, bueno, para mí que tenía 18 años, la impronta de los organismos de derechos humanos fue fortísima, en La Plata y en el país, ¿no? Pariendo la democracia argentina, fueron discursos fundantes, ¿no? Aquel nunca más, los juicios a las juntas. Entonces, claro, me parece que en esos años aparecen un conjunto de preguntas que me acompañaron hasta el día de hoy y que después encontraron su traducción en las agendas, que son las que me importa trabajar, y que por un conjunto de razones, Daniel, que a veces me parece que como nos pasa en la vida a todos, a veces son fortuitas, ese camino fue centralmente el audiovisual, efectivamente. Porque nacía el canal de cable en la ciudad de La Plata, claro, ¿no? No había televisión por cable en La Plata, y para los que yo estaba terminando mi carrera, y fue como una plataforma interesante, mística en aquel momento, digo mística porque salía a competir con el diario El Día, que era el medio más tradicional de La Plata, y más tardíamente el encuentro con Eduardo Miñona, con el que hice unos talleres de guión, y bueno, fue muy iluminador, ¿no? Y fue empujando otras búsquedas, ya más en clave de documental, ¿no? Y eso además te vincula mucho con esta región, digamos, ¿no? Porque Miñona, 2001, 2003, puede ser, Cartonero de Villa Itatí, que es una de las primeras producciones documentales así con mucha, ¿no? Visibilidad, ¿no? Claro, fue hija del 2001, ¿no? Cuando se conformaban las primeras cooperativas de cartoneros, acá en la región, en Villa Itatí, ahí sobre el acceso sudeste, se estaba armando la cooperativa. Era un territorio que yo ya conocía, el de Villa Itatí, volví por un caso de gatillo fácil. Habían asesinado a un pibito de 15 años que era integrante de esa cooperativa que se estaba armando. En ese momento yo estaba muy cerca de Eduardo, le dije, tenés que venir, hacía mucho que Miñona no hacía documental, y entonces vino a ver lo que fue la asamblea fundacional. Me acuerdo que en aquel momento vino también Cartoy Díaz, y bueno, ese fue el punto de partida, la asamblea fundacional de la cooperativa de cartoneros. Me parece que Eduardo se encontró con mucho de lo que fue su militancia de los 70, se reencontró con eso, y su vínculo con la villa continuó, con esos compañeros de la cooperativa de cartoneros, continuó aún mucho tiempo después, ¿no? El centro de educación de adultos de la cooperativa se llama Eduardo Miñona. Impresionante. Y también yo en esa época te oí, te vi mucho participar sobre también algo que fue paralelo, que fue la irrupción yo creo, si mal no recuerdo, haberte oído decir sobre lo que se llama la mirada urgente o el documental urgente, que irrumpe en esos años a partir de la crisis social y política. ¿Lo recordás? Claro, es que, bueno, esos fueron los años del cine piquetero, de un debate fuertísimo vinculado a dónde y desde qué lugar filmábamos, ¿no? Y cómo de alguna manera la producción audiovisual acompañaba un proceso que en la Argentina era revulsivo, ¿no? Aquel que se vayan todos, las asambleas en los barrios, la crisis de representatividad de los partidos políticos. Es decir, había
un clima, se vivía un clima en la Argentina donde parecía que estábamos reinventando todo, ¿no? Y reinventando desde el fondo. Entonces, Cartoneros de Villa Itatí tuvo esa característica. Yo creo que es una película claramente de cine militante, donde más allá de lo que quedó, la narrativa que se construyó, se estrenó en Telefe, fue una negociación con Telefe para que pagaron con un camión que fue para la cooperativa. También el ejercicio más interesante que tuvo ese documental no está en el documental, que es que durante el proceso, 2 años estuvimos, primero sin cámara, luego ya con cámara. Durante todo ese proceso, compañeros de la cooperativa, 3, aprendieron a operar una cámara, empezaron a hacer un registro cotidiano de sus actividades y naturalmente desde el registro y desde juntarse a ver lo que se grababa, también se fortaleció una reflexión en torno a cómo ellos estaban representados en los medios, nuevas articulaciones que les permitían también pensar que la cámara era una herramienta cuando iban a reclamar, cuando tenían que comprometer a los dirigentes políticos y los grababan. También era un espacio de la fiesta cuando se grababa, ¿no? Los espacios de encuentro. Entonces, ese proceso es un documental que no fue, pero que para mí es de lo más valioso que tuvo Cartoneros. Todavía está en postproducción ese Está en postproducción, pero fue una experiencia de la que apenas hay un rastro, ¿no? Porque además la cámara que teníamos era, me acuerdo, una cámara muy básica, ¿no? Pero lo que no fue básico fue el proceso que se dio con los activistas de la cooperativa. Bueno, historias. ¿Cómo nace Historias y esta relación con la entrevista como instrumento de diálogo? Mira, me parece que nace de la confluencia de estas dos cosas que compartía recién. Es decir, por un lado, la práctica en el periodismo y en el documental. Todos caminamos sobre las huellas que dejaron otros, ¿no? Es decir, a mí me había deslumbrado un tipo que se llama Jesús Quinteros, que hacía sobre fines de los 80 un ciclo que se llamaba El Perro Verde, y vos pasabas vos te debes acordar, Daniel, pasabas frente a la pantalla, no sabías ni quién era, ni de qué estaban hablando, pero había una atmósfera en ese encuentro entre dos, en un set de televisión. Había algo que te impedía moverte, te quedabas, te seducía, tenía poética, ¿no? Entonces, digo, me interesó mucho pensar las dos cosas que aparecían ahí, digo, por citar una huella, ¿no? Que fue la de ese ciclo. Doble huella, la de ensanchar las agendas, ¿no? Y la de pensar otra forma de indagar, otra forma de la conversación, otra forma de la entrevista en televisión. Yo en ese momento hacía exclusivamente un periodismo de noticias, era productora ejecutiva del canal y tenía muchas ganas de hacer otra cosa, de salir de la picadora de carne, de las rutinas de producción que impone trabajar en la elaboración de un noticiero diario. Y así empezó esa búsqueda, ¿no? Con una agenda que fue centralmente una agenda en principio platense de derechos humanos, pero empezamos a buscar, yo no diría perros verdes, porque lo que tenía el programa de Jesús Quinteros eran personajes exóticos, raros. No era ese el perfil, pero sí nos importaba encontrar historias que nos permitían pensarnos como colectivo, pensarnos como país. Cada una de esas historias que las elegíamos porque habría una ventana, alguna dimensión que a nosotros nos parecía valiosa para pensarnos en colectivo, ¿no? Y en ese momento sí surgió algo que me parece que en el desarrollo de los mapas de entrevista es algo que nunca abandoné, que es
la indagación de la subjetividad, es decir, eso que hace que cada uno de nuestros personajes, de nuestros entrevistados, sean únicos. Y por otro lado, el cruce con lo colectivo, ¿no? Es decir, la dimensión fuertemente política de la que venía a dar cuenta ese actor social que estábamos entrevistando, ¿no? Y naturalmente la entrevista en profundidad, es decir, estamos hablando, Daniel, y es un poco lo que vengo a compartir con ustedes, tiene mucho que ver con esto, es decir, a ver, ¿de qué entrevista estamos hablando? Bueno, fuertemente de una entrevista con enfoque de derechos humanos, con enfoque de género, sin el cual no es posible pensar un enfoque de derechos humanos, y la entrevista en profundidad, la entrevista de fondo. No estoy hablando de otro tipo de entrevista, más coyuntural, más puntual, la de los formatos informativos, sino esta otra entrevista donde el despliegue de la palabra, donde el despliegue de la escucha tienen otras posibilidades, ¿no? Y en ese camino, digamos, cuando te referís a ensanchar la agenda, pasaron desde referentes territoriales, de organizaciones sociales, de organizaciones de lucha, hasta presidentes, vicepresidentes, actores de la vida política, artistas, escritores. ¿Qué rescatás de todos ellos? ¿A quién destacás? Tu experiencia específica. Bueno, Historias de Vidas tuvo un camino y los cambios tuvieron que ver con mis propios cambios, con mis propias preguntas. Digamos, hubo etapas donde la búsqueda fue más de personaje, ¿no? Entonces, bueno, sí, claro, ahí estuvo Eduardo Galeano, por ejemplo, o Leonardo Fabio, en la primera etapa, ¿no? En la que fue la etapa de Canal 7, de lo que es la televisión pública en aquellos años. Estoy hablando de los años de la Alianza, ¿no? 2000-2001. Claro. Y fue una etapa muy linda, porque además yo veía que vos recordabas en el Día del Periodista, en una columna tuya, recordabas a Polo Secchi, y fueron esos años, cuando nosotros hacíamos Historias de Vidas en el Canal 7, estaba Polo haciendo su ciclo, estaba Todo por 2 pesos, que empezaba a hacer también su camino en la televisión pública. Fue un momento, vamos, muy fértil, realmente. Y esos años fueron más de la entrevista de personaje. Qué sé yo, Baltasar Garzón, ¿no? Por supuesto de personajes que tenían una impronta muy fuerte en lo colectivo. Pero luego, y fundamentalmente yo creo en esta etapa, la impronta que tiene Historias de Vidas es mucho más documental. De manera que lo que es la conversación, lo que es el encuentro de dos reflexividades, a mí me gusta mucho cómo define y conceptualiza la entrevista de Roxana Gubern. Dice, es el encuentro de dos reflexividades. Bueno, ese encuentro, que también a veces me gusta nombrarlo entrevista, a veces me gusta nombrarlo conversación, porque en la conversación no hay solo pregunta. En la conversación hay una reflexión compartida, ¿no? Con el otro. Siempre estuvo como columna vertebral, pero en esta etapa mucho más articulado con el registro documental, es decir, registro de situaciones, de la conflictividad de nuestro continente, que nos permitió darle otra potencia, me parece, a nuestro trabajo como testimonio del tiempo que nos toca vivir. Yo te diría que en esta etapa, además, y esto tiene que ver con mis preguntas de este tiempo y con lo que hacemos en este tiempo, el testimonio para mí, la entrevista de fondo y el testimonio tienen un valor político, para mí es una herramienta política formidable, porque vivimos en tiempos de violencias extraordinarias, ¿no? Es decir, el orden neoliberal en el mundo ha desatado violencias extraordinarias. Y si ustedes ven un poco, ¿no? ¿Cómo están representadas o contadas esas violencias? ¿Cómo están representadas las víctimas en los medios de comunicación? Uno ve demasiados cuerpos en la pantalla televisiva que son contados por otros. Habrá gobernantes, expertos, especialistas que nos dirán qué debemos pensar de esos cuerpos. Pero esos cuerpos no tienen voz propia. Es decir,
son anónimos. Y además, esto es una reflexión súper interesante que hace un tipo que siempre me gusta citar, que se llama Jacques Rancière. Dice, y además es una cuestión de números. No solamente no tienen voz, sino que son anónimas, son víctimas en masa. Rita Segato hablará de la pedagogía de la crueldad, ¿no? Y entonces, cómo los medios de comunicación terminan convirtiendo en una suerte de paisaje normal la crueldad, la violencia. Cómo cuando se cuentan las violencias, por ejemplo, del narcoestado mexicano, lo que vemos son cuerpos desmembrados, son cabezas que no pueden aspirar a una biografía, ¿no? Roxana Reguillo, antropóloga mexicana, hablará de cuerpos anécdota, ¿no? O cuerpos costo, son el costo de la guerra contra el narco o de la guerra contra la delincuencia. De manera que pensar en el testimonio, pensar en un rostro que nos devuelva la mirada, pensar en el sujeto, pensar que el sujeto es el sujeto de la acción, del dolor, del padecimiento, de la resistencia, eso nos devuelve el testimonio, ¿no? Nos vuelve, el testimonio nos devuelve, yo creo, el espejo de la propia vulnerabilidad, nos devuelve lo humano. A mí me parece muy curioso, y he empezado a pensar sobre eso, cuánta gente cuando me comentan cosas del programa dice, qué humano lo que haces. Y si le das una vuelta de rosca, no es banal, porque tiene que ver con todo esto que estamos compartiendo, ¿no? Es decir, cómo y de qué manera es contado el dolor, es contada la victimización que produce este orden neoliberal, ¿no? Entonces, cuando logramos restituir lo humano, nos hacemos responsables moralmente y políticamente de esas realidades que a veces nos resultan tan ajenas y tan lejanas, ¿no? Entonces digo, en ese sentido, para mí hoy pensar el testimonio, y pensar este abordaje, tiene un sentido profundamente político, porque muchas veces trabajamos con las violencias, pero nunca las pensamos como violencias que son arrasadoras. Y siempre nos importa pensar cómo laten las resistencias. Y cuando contamos y cuando elegimos qué historias contar, nos interesan tres cosas. A mí me interesan, quizás mucho en este tiempo. Sí, sí. Uno, nombrar las violencias, reconocerlas. ¿Y cómo las reconocemos y cómo las nombramos? ¿Con qué categorías? Eso no es cualquier cosa. ¿Con qué categorías? ¿De qué estamos hablando? ¿Un feminicidio? ¿Un travesticidio? Para nombrarlo en clave de un crimen de Estado. ¿Cómo nombramos? Reconocer y nombrar. Segunda dimensión que a mí me importa, una reflexión en torno a las identidades políticas. Y tercera cuestión que me interesa, digo una reflexión en torno a las identidades políticas porque me interesa mucho comprender las claves de sentido de los propios actores sociales. Y esas claves de sentido son identidades políticas. Y la tercera dimensión es qué resistencias a estas violencias, a estas lógicas del orden neoliberal se articulan en los territorios, ¿no? Es decir, me importa hablar de las resistencias, ¿no? Más que nunca necesitamos en este tiempo visibilizar las resistencias, porque si hay algo que el orden hegemónico hace con mucha eficacia es desconocerlas, ignorarlas, ningunearlas. Entonces creo que parte de nuestra tarea es iluminar las resistencias, que las hay, existen, son exitosas y están entre nosotros, ¿no? Por acá va. Y son muchas, ¿no? Bueno, impresionante, ¿no? Lo que nos va marcando Ana. Yo, pensaba varias cosas de las que mencionás. La primera es, bueno, que por supuesto vos decís,
te referís al valor simbólico de la palabra, de cómo nombrar, desde dónde nombrar. Yo digo, es un debate muy actual, donde, por ejemplo, estamos poniendo en tensión el debate sobre la perspectiva del lenguaje de género o del lenguaje inclusivo. Hoy eso está en el corazón de nuestro debate. Entonces, digamos, evidentemente la sociedad ha decidido discutir ese abordaje. Pero también lo que es verdad es que la entrevista, la conversación, que tiene como principal instrumento metodológico la pregunta, es tal vez el elemento más constitutivo del abordaje del periodismo. Es decir, la pregunta siempre está presente en el trabajo del periodista y no a todo se le puede decir o se le puede destacar el rasgo humano que te destacan a vos, ¿no? Y bueno, y entonces, ¿cómo ves esa? ¿Cómo planificás la pregunta? ¿Cómo planificás esa entrevista? ¿Cómo la abordás? ¿Cómo la pensás? ¿Hay una rutina o no hay una rutina? ¿Hay espontaneidad? ¿Hay experiencia? Hay todo eso, Hay todo seguramente. eso. Hay mucho laburo, Claro. ¿no? Sí, hay espontaneidad, por supuesto, porque me parece que la entrevista es completamente performática. Es decir, que afortunadamente, aunque hiciéramos 3 veces, 4 veces la misma entrevista, nunca sería la misma, ¿no? Pero sí hay como algunas cuestiones que son parte de una rutina de laburo y que para mí son fundamentales. Algunas de estas rutinas para mí han venido orientadas o pude más pensarla desde el campo de las ciencias sociales que desde el campo de lo que hay escrito, la verdad, en el campo de la comunicación. Y esto que les voy a compartir me parece más significativo que pensar qué pregunta es mejor, cómo hacerla. En todo caso es previo. Es decir, para mí es fundamental, primer paso, situar a nuestro entrevistado o entrevistada. Situar. ¿Qué significa situar? Es decir, saber cuáles son las condiciones sociales que produjeron a ese otro que vamos a entrevistar. Su trayectoria de vida, su identidad política, su territorio. Porque esa es la otra dimensión. Territorializar, historizar. Reitero lo que para mí es una tríada básica. Situar, territorializar, historizar. Territorializar. Si yo le hiciera una entrevista a la madre de Joana Ramallo, víctima de un feminicidio en la ciudad de La Plata, lo sabemos, territorializar significa que tengo que pensar la zona roja. Tengo que pensar cuál es la interseccionalidad de violencias que funcionan ahí, de actores que funcionan ahí. Y si nuestro entrevistado o entrevistada nos llevara a una zona de frontera, debería pensar esas articulaciones en una zona de frontera. Y cuando hablo de interseccionalidad de violencias, ¿de qué hablo? Vuelvo a la zona roja. Es ser traba y ser migrante. Doble interseccionalidad de violencias, ¿no? Entonces digo, eso es territorializar. Es decir, saber dónde estamos parados, ¿no? En qué territorio estamos parados. E historizarlo porque, implica discriminar qué violencias de larga duración hay, qué historias tienen ahí ciertos actores de la política, de las fuerzas de seguridad, si van a trabajar ustedes además, por ejemplo, qué sé yo, si van a Colombia, como nos ha tocado trabajar a nosotros en Colombia, historizar es fundamental, porque es pensar las secuelas del conflicto armado, que en realidad no está tan atrás, sino que está vigente, y cómo el conflicto armado se puede pensar en el contexto también de violencias machistas de larga duración, por ejemplo, como en el caso nuestro, trabajamos con la entrevista de una activista trans colombiana, ¿no? Entonces, historizar es muy significativo, porque también implica visualizar herencias del pasado reciente,
¿no? ¿Dónde están hoy y dónde estuvieron antes actores que están jugando hoy en los territorios, ¿no? Entonces digo, esto es una brújula, ¿no? Si a vos te importa conocer desde la lógica de los propios actores sociales, a mí me importa eso, comprender desde sus lógicas, ¿no? Tengo que situar, ¿no? Y entonces, ese es el primer punto, territorializar y historizar. Eso es tu brújula a partir de la cual empezamos a pensar un mapa de entrevista. Efectivamente, yo tengo un mapa, trabajo y con los compañeros de la producción siempre armamos un mapa de entrevista. Es decir, ¿qué es un mapa de entrevista? Es un recorrido. Son las dimensiones que, después de haber hecho este trabajo, son las dimensiones que van a configurar el desarrollo de la entrevista. Un orden, que siempre es tentativo, que se puede alterar, siempre me importa mucho por dónde se empieza, cuál es el inicio, ¿no? Y ese mapa no solo es producto de esta tríada que les compartí, sino también del vínculo que establecemos, y esto también se los quiero compartir porque para mí es fundamental, el vínculo que establecemos con los propios entrevistados actores sociales. No siempre es posible, no es lo mismo entrevistar a Lila Downs o Álvaro García Linera que entrevistar a otros actores sociales con los que vos compartís un vínculo de otro tipo. Cuando eso se puede, a mí es lo que más me gusta. Por eso celebro y lo que más aprendí, lo aprendí de los activistas, ¿no? Porque entonces vos te sentás a conversar, o los compañeros y compañeras que son parte del equipo de Historias de Vida, pues yo pongo la cara, pues un equipo donde están los compañeros realizadores, las compañeras de la producción y compañeros de producción. Ese momento donde vos tenés conversaciones previas con la persona que vas a entrevistar. Y esas conversaciones previas te permiten también establecer un acuerdo de sentido, ¿no? Sobre todo cuando laburás con testimonios que sabés que son traumáticos, que van a poner algo de lo traumático en el espacio público, ¿no? Si vos laburás con una víctima de trata, si laburás con una víctima del terrorismo de Estado, si laburás con el testimonio de una traba, sabés que algo de lo traumático va a estar. Algo que roza la intimidad, que bordea la intimidad del dolor, sabés que va a estar. Entonces, esas conversaciones previas lo que te permiten es también ponerte una brújula de carácter ético. Por dónde no tenés que ir para revictimizar. Interesante. ¿No? Cuando Macarena Gelman, nieta de Juan Gelman, ustedes saben, la conocen, ¿no? Es activista uruguaya de derechos humanos. Su abuelo la buscó durante muchos años. Ella nació en cautiverio en Uruguay. Es una víctima del Plan Cóndor, Macarena Gelman. Hoy es una activista política del Frente Amplio en Uruguay. Yo grabé con ella en el año 2013, pero tuve cafés desde 2 años antes, donde le conté que tenía ganas. ¿Por qué tenía ganas? Le compartí cuál era mi sentido, por qué creía que era valioso poner su testimonio en el espacio público. Y bueno, compartimos un proceso. Cuando ella pudo y estuvo en condiciones, nació el programa. Pero hubo también planteos de Macarena. Yo no voy a hablar de mi mamá de crianza, me dijo. Okay. ¿No? No la nombraba como apropiadora. ¿Y cómo no respetar? ¿No? Es decir, esas brújulas son las que después te permiten desenvolverte en el momento en que una grabación se está desarrollando, ¿no? Esa dimensión, la dimensión ética, me parece que es una dimensión fundamental cuando estamos trabajando con víctimas de violencias, como en el caso nuestro. Cuando digo que es el enfoque de derechos humanos, ¿de qué estoy hablando? Víctimas de violencias perpetradas por el Estado o violencias pública-privadas, es decir, donde el Estado tiene una responsabilidad indirecta.
Una última pregunta, si te parece, después vemos algunos materiales y también vayan pensando algunas preguntas para Ana. Vos cuando señalás la condición ética del tratamiento de la entrevista, también se incluye en que el tratamiento de este tipo de entrevista que vos hacés es audiovisual. El audiovisual incluye fuertemente la gestualidad o todo lo que es el territorio de la imagen, a diferencia de todas las otras modelos de entrevista, y con una, a ver, ¿cómo decirlo? Con una tradición en el tratamiento audiovisual de que lo que se busca es justamente la espectacularización. Vos utilizaste la palabra revictimización, pero hay una tendencia en la televisión a buscar la lágrima, el sufrimiento, y hacer de esa lágrima y ese sufrimiento un espectáculo, digamos, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lográs llegar al tratamiento de ese tema sin gambeteando el espectáculo? Bueno, me parece que la pregunta es súper importante, Daniel, por dos razones. Primero, siempre, y doblemente, si la entrevista es audiovisual, es decir, que hay imagen, pero siempre, aun cuando no haya imagen, y esto lo saben también los cientistas sociales, cuando vos trabajás la entrevista, no solamente comunica la palabra, comunica la configuración emocional del discurso, comunica el cuerpo y comunica el silencio. No es un bache el silencio, tenemos como ese problemita, o sea, en general, y sobre todo en la conformación más tradicional de los medios de comunicación, parece que el silencio, idem, bache. Y el silencio puede ser, yo diría, a veces el mejor momento, el más significativo, o lo más importante de una entrevista. Yo busco los silencios, creo que los mejores momentos que puedo recordar de historias de vidas no son hijos de una pregunta, sino que son hijos del silencio, de un silencio oportuno. Y esto tiene que ver con otra cosa, que es que para mí, yo diría que el peldaño fundamental de la comunicación no es el habla, sino es la escucha. La comunicación empieza por la escucha. Y una escucha sensible, más todo eso que charlamos antes, te da las pistas para saber cuándo hay que preguntar, cuándo hay que callar, porque cuando digo la escucha no estoy diciendo no intervenir, digo cómo y de qué manera intervenir. Y también eso es lo que te da la pista para saber, para comprender cuándo lo que tenés enfrente es parte de esa configuración emocional que hay que dejarla fluir, ¿no? Porque esto es lo que somos emoción, somos y comunicamos y es parte de algo completamente genuino, o cuando lo que está pasando exige que protejamos y apaguemos la cámara, ¿no? Hay una brújula ética allí que yo la encuentro en todos estos pasos que les compartí, ¿no? En ese situar, en ese, yo diría en ese territorializar, en esas conversaciones previas, ¿no? Y nosotros hemos apagado la cámara y la hemos dejado encendida frente a algo que es hermoso, que es lo más genuino y lo más humano, que es nuestras emociones, ¿no? Pero esa brújula la encontrás con el laburo de situar, ¿no? Fundamentalmente. Buenísimo. ¿Qué nos trajiste para compartir, Ana? Yo traje... Hay una que me parece que no anda, que es la de Chicha, Mariana. ¿La de Chicha no anda o sí anda? Anda. Ah, sí anda. Bien, Perfecto. buenísimo. No, vamos a empezar. La de Chicha la voy a dejar al final. Traje un fragmentito de Luana Berkins, dirigente a Traba, grande, la más grosa de este querido país, fallecida hace 2 años. Me gustaría compartirla con ustedes y después
antes de seguir aportando yo, si les parece, comentarios de ustedes, los comentarios que surjan de ver este fragmento y seguimos conversando. ¿Les parece? Son 8 minutitos, creo, más o menos. Cuando yo ya lo empecé a plantear en términos concretos, que yo quería avanzar, como ya vestirme según mi género de mujer, quería ir a la escuela, ya quería ir con 2 coletas, entonces me dijeron no. En el pueblo. No, claro, en un pueblito, era un poco complicado. como era un pueblo chico, infierno grande, como la Caldera del Diablo. Entonces ya, y las voces opositoras empezaron, la presión social a través del cura, que bueno, que ya insistían a mis padres que había que poner un límite, ¿no? Como la voz de autoridad empezaba, la trama esa se empezaba a ver. Entonces mi padre, recuerdo esa escena así, muy dolorosa, porque vos imaginate que yo tenía 13 años, ¿no? Era una purretita, una niñita, una changuita, como dirían allá en el norte, y mi padre, bajo de un quincho enorme, que allá se le llamaba rancho, me planteó, o te haces bien hombre o te vas. Nunca me explicó los términos de ese bien hombre, ni del te vas, digamos. Y yo la verdad, imagínate 13 años llena de bríos y de impulso, decidí irme. Siempre con la certeza de que me iban a ir a buscar. ¿Cómo no iban a buscar a su propio hijo, si querés? No puede existir eso. La verdad que sigo esperando que me vengan a buscar. Te dejaron ir. Y entonces yo me fui yendo así, y ese hecho nunca se producía, ¿no? Ahora, visto a la distancia, para mí fue una cuestión liberadora. Siento que fue la decisión más bella de mi vida y como la primera decisión así de crecer de golpe, ¿no? De madurar y decir, bueno, esta es mi vida, esta es mi decisión y sí, vista a la distancia, no me arrepiento de haberme ido. ¿Sí? Yo creo que con más o menos matices, una niña travesti hoy te puede contar la triste historia esta. Y esto es lo que también la sociedad no quiere ver, que esto se produce cuando sos niña. Entonces, esta cuestión de normativizar fuertemente y de imponer a la fuerza una sexualidad obligatoria, que sea la heterosexualidad, deja por fuera todo este tipo de manifestaciones. Y además marca y trauma desde niña. Pero a mí me totalmente. gustó algo que vos dijiste en algún lugar, en alguna entrevista, donde decías, para mí mi condición no era un trauma, a mí me traumó mi Totalmente. mamá, me traumó la sociedad. Sí, es que yo amo ser travesti. Monseñor Aguer, míreme, amo y volvería a nacer y elegiría ser una travesti. Amo ser una travesti. A mí me dio una perspectiva en el mundo, una forma de ser, no sé, a mí no me produce ningún conflicto. ¿Qué es ser travesti, Loana? Yo creo que es la prueba viviente de que alguien que nace con una genitalidad se puede construir o autoconstruir en otra identidad, ¿no? Que esto que sosteníamos, señora Aguer, sí es posible, primero, la genitalidad no determina la identidad. Llegás a Salta y tenías 13 años. 13 años. Una niña. Fue una historia muy dura. Fue una historia muy, muy dura. Porque yo era una niña que nunca me había planteado eso. En todo caso, yo tenía como una cajita de cristal, quería enamorarme, tener un novio, tener como una vida, como cualquiera, ¿no? Y de repente me veo, la prostitución empezó como un juego, o quienes estaban al lado mío me la hicieron ver como un juego. Entonces, nada, yo era una niña muy linda, me iba, me plantaba y veía que a un hombre le podía sacar dinero, entonces era como un juego. Imagínate una niña empoderada a los 13 años con dinero. Vamos a ver una foto para ver de quién estamos hablando, de esa niña adolescente. Esta era la Loana de aquellos años. De los años, de Salta.
¿Qué edad tendrías aquí? Y ahí creo que tenía 14 o 15. Ya vivía en Salta, en Salta la ciudad. Además yo salía así a la calle de día. Bueno, tan así, no, tan arrabalera no, pero usaba sombreros, era tan atrevido en los sombreros así divina, como si estaría en, no sé, en Saint-Tropez, por ejemplo. Y en este momento ya había sucedido tu bautismo, ya ahí había un nombre que Sí, fue Loana. Loana Berkin, claro. ¿Cómo elegiste ese nombre? ¿Cómo fue el bautismo? Loana Berkin porque yo empecé a trabajar en un cabaret, trabajaba en un cabaret de una amiga. Y yo siempre había pensado ponerme un nombre, mi mamá se llamaba Ana, ¿no? Como la conductora. Entonces, y yo había pensado en ponerme un nombre, digo yo, cuando sea grande se corrige el problema de que yo era mujer, digo, me voy a llamar Ana, el mismo nombre de mi mamá. Y cuando fui al cabaret, claro, no sonaba muy cabaret. Muy glamoroso. Muy glamoroso. Ahora el show de Ana. Parecía más bien una señora que iba a salir a cocinar, digamos, muy doméstica, a empezar a batir, a hacer los tamales y las empanadas. Vamos a doña Ana, claro, no era así una cosa muy farandulero. Entonces mi amiga me dijo, no, te tenés que poner un nombre más, con más glamour. Y ahí me acordé que un tío mío, un hermano de mi mamá, a todo le anteponía el artículo lo. Ajá. Ponele lo vaso, lo mesa, todo era lo. No sé por qué el todo le ponía lo. Y ahí juntaste. Entonces dije Loana. Y la H le puse al medio entre hoy la A porque quería Sonaba muy bien. internacionalizarlo. Sonaba muy Entonces bien. ahí quedó Loana Berkin. Y así nació mi nombre de Loana. Ujú. El que llevas al día de hoy, el nombre elegido. Totalmente. Ese es mi nombre. Pero por ahí te preguntan, dice, ¿cuál es su nombre verdadero? Entonces yo le digo, Loana Berkin. Y entonces me dice, no, pero ya sé, Loana, todo bien. ¿Cuál es su nombre verdadero? Loana Berkin. Entonces, en todo caso, el otro es el nombre del documento. Es que me puso alguien al cual yo no le di nunca un contenido. Mi nombre es Loana Berkin. Es Loana. Mis amigas, las que vinimos, las que empezamos a... Porque yo fui como la primera y después vinieron un montón. No Desde están Salta a ninguna. Buenos Aires. Se murieron. Murieron todas. Y en condiciones bien tristes, bien fuertes, ¿no? La muerte es un relato, pero vívido. Curiosamente, la muerte es una cosa viva en nosotras. Pues fíjate qué fuerte que la muerte, ¿no? Que significa como el cierre de una etapa, el olvido para nosotras es un relato vivo. Y la muerte muy temprano, Loana. Y además en condiciones... Digo, el promedio de sí, mortandad... no supera los 30. No supera los 30. No supera los 30. Y después también todas las condiciones de desigualdad. Porque la gente a veces nos juzga como adulta, pero si vos prestás atención a todo mi relato, la mayor tragedia de mi vida fue en la niñez. Y eso es algo que te marca. La no escolarización, ¿no? El impacto que significa para una persona el no tener ningún tipo de institucionalización, ni privada, ni no privada, ni nada, ¿no? Expulsada, un ser execrable, un ser despreciado. La violencia familiar, la violencia intrafamiliar, ¿no? El desprecio de tus propios... porque mis padres quisieron despreciarme. Entonces, ¿cómo yo hoy voy a pretender quererme, querer a alguien, amar a alguien que ya fue despreciado? Entonces, revertir esa historia es una historia muy fuerte. Y no me pasó hoy Loana Berkin, que yo me reiría. Me pasó cuando yo tenía 13 años. Entonces, contarme esa propia historia a mí misma, ponerme en situaciones de alentarme. Yo recuerdo las palabras destructivas de mi padre. No servís para nada, sos una basura. Y después repetido en la sociedad, cruelmente, maricón de mierda, no servís para nada, te mato a palo, encarcelado. Entonces, ¿cómo un ser? Después se pretende que sea alguien, no sé, una señorita inglesa, digamos. Para mí el mayor orgullo de la vida es que cuando yo muera, me gustaría que pongan en la lápida que acá yace una persona que fue absolutamente feliz y orgullosa de ser travesti. Porque la sociedad espera eso, ¿no? Que mi final sea trágico, que por favor, ¿me entendés? Yo salgo con orgullo, con dignidad a la calle y no me van a doblegar jamás.
mi autoestima está tan alta, que yo quiero que un día diga en este tono de voz, y que sea la voz de Liliana Daune, por favor. Ajá. A continuación hará uso de la palabra la señora presidenta de la Nación, doña Loana Berkins. Es impresionante. ¿Me entendés? Yo quiero, pero porque podemos ocupar todos los espacios. Bueno, Loana, terminamos este programa habitualmente con una foto, un ritual de cierre. La foto la vas a ver aquí. ¿Qué te diría? Yo creo que me diría que largo camino que hemos recorrido. Yo creo que la abrazaría y lloraríamos juntas. No sé cuáles serían sus lágrimas y cuál mis lágrimas, pero sí sé que lloraríamos hasta cansar. O sea, porque, por ejemplo, como lo hago yo hoy con otras niñas, ¿no? El tema del afecto. Insisto, para mí es como un motor de la vida, el amor, el afecto. Entonces yo creo que en ese mismo parque nos abrazaríamos y lloraríamos, pero todo. El Parque San Martín, donde yo empecé a prostituir. Yo creo que ahí fue el primer paso. Así, entonces nos abrazaríamos muy fuerte, lloraríamos. Después nos mataríamos de la risa y divina. A irnos a la peatonal, por ejemplo. Así, divina. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Bueno, es una genia, Si Loana. crece lo O que sea, siento yo por ti. Es, si hay una persona maravillosa para entrevistar es Loana, no solamente por la médula de su historia, sino por cómo cuenta, por ese humor, por esa capacidad que tiene además de ofrecerte en un rato de conversación todos los estados de ánimo, todas las emociones, ¿no? Bueno, comentarios. ¿Qué les surge de lo que vieron, en relación también un poco a lo que charlábamos antes? ¿Qué aparece acá en torno al reconocimiento de violencias, a la cuestión identitaria, o cualquier otro comentario que ustedes quieran hacer del fragmentito? Es un extracto, ¿no? ¿Quién se anima? A ver quién se anima. Y en carne viva, cómo sirve para mostrar otra perspectiva y invitar a la reflexión. Por ejemplo, en Luciana Arbono, lo que es el gatillo fácil. Cuando mi vieja vio eso, entendió lo que es el gatillo fácil, vio que existe, vio que hay unos pibes que tienen pulsera, que tienen otras condiciones de vida, viven de otra manera, son estigmatizados. Y nada, me parece que este contenido audiovisual, al tener... Ay, tiene un... Uy, ya me olvidé lo que estaba diciendo, pero bueno. Bueno, que el contenido audiovisual también tiene esto, tiene no solo la cuestión simbólica o de identidad ideológica que podría brindar el relato, y también tiene el contenido visual que muestra que es real, en una cuestión material. Y muchas veces sirve esto para romper con lo que las bajadas de líneas violentas por ejemplo, de los medios hegemónicos, que muestran de otra manera. Yo siempre tengo este caso de Luciano Arruga porque cuando pasó en los canales principales lo mostraban de otra manera. Era como, bueno, algo predecible que le podía pasar a alguien de esas características. Y cuando vi la entrevista dije que, uy, no, se puede mostrar de otra manera, y está. Por eso es importante que se visibilice y que se empiece a usar más este tipo de entrevista. Y bueno, nada, me parece una herramienta política también muy importante.
En base a lo que vos venías hablando en un principio de la revictimización de las personas, sobre todo ante las cámaras de televisión, me parece que Loana lo explica muy bien en la entrevista que hiciste vos cuando le dicen ¿cuál es tu nombre real? ¿Cuál es tu nombre de verdad? Las identidades sexuales que son disidentes tienen identidades elegidas por ellos mismos, por ellas mismas, y poder lograr que lo haya dicho ella misma en la entrevista, que ella lo cuente, sin que uno le tenga que preguntar, bueno, ¿y a vos qué es lo que más te molesta cuando te hacen una entrevista? ¿Cómo es que no te gusta que te traten cuando te hacen una entrevista? Me parece que lo deja también muy claro, ¿no? En cómo los medios de comunicación tratan a las disidencias sexuales todavía hoy en día, que sigue siendo. Entonces, nada, me parece para resaltar. Yo te quería compartir, Ana, soy bastante fan del programa. No vi todos los programas, reconozco, tampoco sobre todo los de Latinoamérica, pero cuando he visto algún nombre que me ha llamado la atención o algo, lo he mirado y esta es de mis entrevistas favoritas, la historia de Lola, la amiga de Loana, es una de las historias que más me encanta del barrio, de San Cayetano, todo eso. Pero hoy me pasó algo muy loco que estaba tratando de ver si encontraba alguna más que me interesara. Y encontré la de César González, el chico que había estado, un joven que había estado varias veces preso, que le acercan un libro cuando él está, no me sale la palabra, pero bueno, cuando los encierran, los castigan y los aíslan. Claro. Sí, que el profesor de magia le llevaba los libros, que él no quería saber nada, y ese día, como iba a estar varios días encerrado, le lleva un par, y entre ellos no le llama la atención ninguno excepto Operación Masacre. Y bueno, esto me pareció muy curioso porque vos sabés que yo siempre que entraba a este aula, hoy estamos ordenados de un modo distinto, pero acá siempre hay una fila de asientos solos y el resto está como para aquel lado, ¿no? Entonces yo siempre me sentaba por acá y veía entre estos afiches este en particular que dice ¿qué puede un cuerpo? ¿No? Entonces era un anuncio que decía con charla de su autor, etc. Siempre me llamó la atención el nombre y quería ver la película, algo, ver de qué se trataba. Y fue muy grato porque cuando veo esta entrevista, lo busco a este chico, por ejemplo César, y descubrí que era el director de esa película. Y nunca supe por qué estaba acá, entre varios, ¿no? Afiche, nunca me animé a preguntar, pero bueno, me pareció como un encuentro grato en estas cosas de coincidencias que quizás si no hubieses venido o no lo hubiese visto, no me hubiese enterado que era él. Así que nada, les quería compartir eso. Ana, yo te quería preguntar sobre la elección de la foto final para trabajar esa reflexividad y cómo se cruzan estas variables que hiciste, que es fabuloso, de territorialización, historización y situar en relación a esa imagen que vos eligen para devolverle al entrevistado o entrevistada, ¿no? Bueno, arranco con cosas que me surgen de los comentarios que surgieron hasta ahora. Bueno, esa es la búsqueda política. ¿Cómo es tu nombre? Franco. Lo que vos decías, Franco, y también lo que decía en torno a César González, la otra compañera que se llama Eliana. Esa es la búsqueda política. Y la búsqueda política, si la pensamos estrictamente en tornos de producción, es laburo. Es laburo. Digo, nosotros muchas veces no viene primero el personaje. Nos interesa abrir una ventana al debate de determinado asunto. Nos interesa hablar de la estigmatización, del gatillo fácil, de la criminalización, del punitivismo, de la demagogia punitiva que reina entre nosotros, de los pibes de los barrios populares que son una especie de fotograma amenazante en los diarios, ¿no? Nos interesa eso. Bueno, ¿qué historias? ¿Qué historia contamos? ¿Qué personaje nos puede
vertebrar y puede tener la potencia política que buscamos, porque lo pensamos políticamente, porque no nos interesa hablarle a los que piensan como nosotros, nos interesa interpelar al otro. Y ese es el laburo, Digo, cuando nosotros lo encontramos a César González, hoy César es un tipo público, ¿no? Ha hecho un camino. Cuando nosotros grabamos con él, hacía 2 meses que había recuperado su libertad. Bueno, la búsqueda la hicimos con organizaciones que laburan con pibes, con psicólogos o activistas que trabajan dentro de los institutos. O sea, hicimos una búsqueda. Ese es un laburo de producción que te permite ensanchar agendas y encontrar una voz que tenga la potencia de poder narrarse además en este lenguaje, que es el audiovisual. Porque por ahí hay personajes fascinantes para contar sus historias, pero las tenés que escribir. Este lenguaje que es el audiovisual tiene su exigencia narrativa, ¿no? Entonces digo, esa búsqueda es una búsqueda intencional y es laburo. Y es parte de lo que yo digo, nos debemos, tenemos que hacer. Es parte de lo que hay que iluminar, ¿no? Sobre el tema de las identidades disidentes, y lo voy a hilvanar un poquito con lo de las fotos. Claro, fíjense ustedes que hablábamos de reconocer violencias, ¿no? Muy fuerte todo el relato de lo que son las infancias trans o trabas, ¿no? Después, yo les decía, y mucho más cuando hablábamos de lo traba como identidad política, ¿no? Cómo emerge como identidad política, ¿no? Se autodefine claramente como traba. Hay un fragmento que no está acá, pero que es cómo se fue armando la identidad de Loana en su pueblo, en un pueblo, dice la Caldera del Diablo, un pequeño pueblo salteño, que es la historia de Lola, que vos recordás, ¿no? ¿Cuál fue el conjunto de relaciones en el que fue configurando su identidad, ¿no? Y la expulsión originaria, esa que unifica el grueso de las historias trabas, ¿no? Y después en el relato de Loana van a aparecer la organización, van a aparecer una cantidad de cosas que acá no están, ¿no? Pero digo, esas territorialidades son muy significativas para pensar la organización. Porque digo, Loana en Buenos Aires, Loana en la etapa de los edictos, ¿no? Donde están presas y extorsionadas por la cana todo el tiempo, ¿no? Y después habrá también, hablando de las identidades políticas y de cómo se nombran y se autodefinen los personajes, es si se definen como abolicionistas, porque también está en debate el tema de la prostitución. Si hay una cantidad de dimensiones a explorar que configuran la comprensión de ese otro y sobre todo configuran la comprensión de cuáles son sus lógicas, ¿no? Porque acá no únicamente, a mí lo que me parece siempre apasionante del testimonio es, no únicamente tenés un relato donde hay una crónica de hechos, ¿no? Un relato acontecimental, sino cómo y qué sentido se le atribuyen a esos acontecimientos, ¿no? Cómo los personajes se posicionan frente a ellos, cómo los elaboran, cómo los pueden elaborar al cabo del tiempo. Eso pasa con la foto, ¿no? A mí la foto es un ritual que me fascina porque me parece que es una síntesis de cómo funciona el testimonio. Pero digo, cómo definimos el testimonio y los procesos de memoria. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hacemos memoria ¿desde qué? Desde el presente. Nos pensamos a nosotros mismos desde el presente. Si yo le pido a Franco que me cuente su historia hoy, va a ser una historia. Si me la cuenta dentro de 5 años, va a ser otra. O sea, mi autobiografía será una hoy, que la leo desde este presente, desde este contexto, desde las herramientas que me da este contexto,
Y es muy distinta hace 5 años atrás. Y será muy distinta seguramente dentro de 10 para adelante. Entonces, por ejemplo, el pensar los relatos de las víctimas del terrorismo de Estado, cómo se resignifican desde este presente, cómo con las herramientas, por ejemplo, que hoy nos da la perspectiva de género, cómo se resignifica la experiencia política de las militantes. Son estos procesos muy interesantes. Esa elaboración que los propios actores sociales son capaces de hacer de su experiencia es lo más interesante que tiene el testimonio, ¿no? Entonces, eso de alguna manera se pone en juego en ese jueguito ese diálogo entre el que soy y el que fui. ¿Qué pasa en esa distancia, ¿no? Y a veces salen cosas hermosas, poéticas, otras profundamente políticas, otras son el silencio, ¿no? Que además es un silencio que significa doblemente cuando tenés el dispositivo audiovisual, ¿no? Con esa capacidad de significarlo doblemente en la gestualidad. Eso pasa con la foto. Pero les quería devolver una pregunta. En el caso, ustedes ven que hay mucha fotografía en el caso de Loana. Usamos mucha fotografía. ¿Qué pasa con el tema de la fotografía, las personas trans, travestis? ¿Algún comentario, pregunta en torno a eso? ¿Ven algún aspecto problemático, dilemático en torno al uso de la fotografía? ¿Qué fotos no vieron? ¿Qué fotos no están? Infancia. Fotos de infancia. Sí, no hay una sola foto donde esté Loana antes de su identidad, de su transición identitaria. Esto es parte de lo que te devuelve esa vinculación previa que yo les decía con los personajes, con los actores sociales, con los activistas, insisto, sobre todo cuando vos sabés que vas a bordear una zona compleja de la violencia, del trauma. Conversamos esto con Loana, porque el tema de la fotografía, cuando tenés atrás una historia de humillación ligada a una identidad que no es la autopercibida, no es un detalle menor, ¿no? Una foto de Loana antes de su transición era devolverle la zona de la humillación, de la que... Además, ¿no? Barbero hablando del melodrama y de la telenovela, ¿no? De la imposibilidad de poder reconocerse en esa imagen. El reconocimiento es lo que nos afirma la identidad, ¿cierto? Reflexionando en torno a lo que... Pero vos sabés que no todos, no todas, todes, tienen la misma percepción en torno al asunto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Loana, pero ni se le hubiera ocurrido, o sea, conversamos sobre las fotos, además es siempre un momento interesante de construcción del vínculo, emergen cosas que, de las fotos emergen cosas que no estaban en nuestra agenda. Pero, por ejemplo, les contaba el caso de una activista trans colombiana que fue víctima además del conflicto armado. Ella fue reclutada forzosamente por la FARC. Es una historia increíble, se llama Darla Cristina González. Hoy está en la Comisión Nacional de Víctimas, pero además es una activista trans muy relevante en Colombia. Y todo lo contrario, Darla puso sobre la mesa esas otras fotos donde todavía no era Darla, porque dicen, yo también soy esto, es parte de mi camino, es parte de lo que llevo, ¿no? Y entonces fue parte de un acuerdo. Bueno, zonas sensibles.
¿no? Zonas sensibles que siempre hay que conversar, que acordar. Es uno de los recursos, por supuesto, yo digo, las entrevistas se enriquecen con una producción que te aporte dispositivos que le dan otra densidad. Las fotos le pueden dar una enorme densidad, pero bueno, hay otros archivos, cartas. Bueno, son disparadores que cuando están bien elegidos le dan a la conversación y al relato otra densidad, ¿no? Pero no son inocentes. Entonces, digo, son parte de ese caminito previo. Esto es mucho menos de la televisión y es mucho más del documental, ¿no? Es decir, en general, la producción televisiva va así y a lo sumo es investigación web y teléfono, ¿no? Es decir, nosotros proponemos como sistema de trabajo, un sistema de trabajo que hacemos pie en la televisión, pero el sistema de trabajo es muy del documental, es decir, valoramos mucho esta posibilidad de construir ese vínculo previo a la grabación, ¿no? Y cuando es posible, la verdad que yo creo que nos da la posibilidad de que lo que finalmente queda registrado tenga otra potencia, tenga lugares distintos, que para nosotros impensados. Así trabajamos, ¿no? Sí, yo quería hacer una pregunta. No, pensaba que la entrevista audiovisual tiene una singularidad que es la dimensión espacial. Y pensaba, bueno, ¿cómo se elige ese espacio donde hacer la entrevista? En este caso era un bar, pero me pregunto si eso es consensuado con el entrevistador, si implica también un trabajo de planificación, elegir el lugar donde se va a entrevistar a la persona. Eso es un poco Pregunta fundamental. Bueno. Claro, porque ahí se juega la escena de la entrevista, ¿no? Y a veces un lugar bien elegido invita o propicia el relato, el testimonio, el donar la palabra de una manera que otro lugar, por el contrario, ocluiría. Con lo cual el lugar es parte de una reflexión siempre. Nosotros tuvimos 2 etapas, tuvimos una, y ambas con sus ventajas y desventajas. Tuvimos una etapa de, podríamos decir, símil piso, ¿sí? En general nunca fue un canal de televisión, excepto en la etapa de Canal 7, que no tuvimos otro remedio, pero negociamos otros tiempos. Digo porque normalmente cuando vos grabás en un canal de televisión, todo lo que es la parafernalia del armado, desarmado, después viene otra grabación, es una picadora de carne, ¿no? Y nosotros procuramos generar otra atmósfera, que empieza en el momento mismo en que recibís a la persona con la que vas a grabar. Y además no grabamos con lógica en vivo, con lo cual necesitamos otros tiempos, con lo cual lo primero para mí fue negociar en el canal que yo necesitaba, por ejemplo en la etapa de Canal 7, que necesitaba 2 horas a partir del momento que estaba el piso listo, ¿no? Fue parte de una negociación con el canal. Cuando pudimos, nos fuimos a un teatrito independiente que nos permitía manejar mucho más esto. Y manejar mucho más esto, ¿qué significa? No solo la puesta, sino esa atmósfera que trata de algún modo de, no sé si la palabra es invisibilizar, pero por lo menos de amortiguar lo invasivo del dispositivo tecnológico, ¿no? En eso, la verdad, las cámaras, las luces, probar el sonido, es muy invasivo. Es muy invasivo. O sea, cuando ustedes están en esa escena y les toca entrevistar, tienen que remar contra eso, hasta que en algún momento eso desaparece. ¿Y por qué desaparece? Y bueno, desaparece porque conectaste con el otro en la conversación y lograste que desapareciera. Y además tenés como aliados a los compañeros de la técnica que no van a cortar, que si hay un problema y hay que cortar, tenemos un código donde con quien estoy grabando no se enterará que estamos cortando. Es decir, hay una
cantidad de cuestiones que hacen a cómo funciona un equipo de trabajo, a cómo pensás que la apuesta, el dispositivo, no sea invasivo en el sentido mismo de la apuesta y en el sentido mismo de cómo juega durante la grabación. La idea es invisibilizarlo. Eso es un laburo. En radio es mucho menos costoso, pero cuando trabajás con los dispositivos técnicos audiovisuales es un laburo. Pero entonces, ¿cuál es la ventaja? Y vuelvo a la pregunta del set, ya ahora un teatro independiente, un lugar que manejás vos, una locación que elegiste vos. La ventaja es esta, la manejás vos. Cuando empezás, cuando terminás, cómo lo recibís, la puesta está lista, es decir, que vos entrás al set a grabar cuando ya está todo listo, ¿no? Entonces, hay ahí una cantidad de condimentos, de alternativas, de lo que es la técnica, la previa, el durante, que los manejás vos. Empezás a grabar, no tenés interrupciones, no llegan ruido, no tenés ruido, ¿no? La etapa actual es una etapa absolutamente documental, es decir, sacamos completamente el ciclo de lo que podría leerse como piso, no importa que sea un canal de televisión. O sea, el lugar de cada conversación es un lugar del activista, del intelectual, a veces puede ser la casa, a veces, o sea, tratamos siempre que sea un lugar significativo para nuestro personaje, que el lugar cuente algo, diga algo del personaje. Es decir, qué sé yo, cuando fuimos a México a entrevistar a Marichuy, que fue la candidata zapatista a la presidencia, y entré a la casa de Marichuy en Tuxpan, no tuve dudas que el lugar donde teníamos que grabar era su casa. Nada más que cuando vi ese altar en el que convivía Zapata, la Virgen de Guadalupe y el Che Guevara, ¿no? Es decir, esa casa, ese lugar, hablaba mucho de nuestro personaje. Entonces ahí ganás. Ahí la escena te cuenta, te habla del personaje y además tiene la ventaja de que estás en un espacio donde familiar, conocido, eso baja mucho los niveles de estrés de esto que hablábamos, ¿no? Del dispositivo técnico. ¿Cuál es la desventaja? Marichuy es, sigo con el ejemplo, Marichuy es médica tradicional. Cada media hora le tocaban el timbre, el vecino que venía a curar de mal de ojo, no sé quién, es decir, tuve 58 interrupciones. El vendedor de pollo que pasaba por la puerta, entraba el audio del vendedor de pollo, cortar de nuevo, ¿no? Entonces digo, eso, sería, tenés menos control. Tenés menos control. Entonces, cuando trabajás una entrevista en profundidad, donde estás haciendo el laburo de seguir una progresión dramática de la entrevista, de lograr una atmósfera, esos cortes son letales, los odio. Si quedan grabados las caras de orto que tengo cuando se producen los cortes, o sea, porque para mí es empezar de nuevo, ¿no? Y no hay otro remedio, lo tenés que hacer, tenés que retomar. Bueno, es parte de lo que se gana, de lo que se pierde, pero nunca es inocuo el lugar donde se graba para el desarrollo de la entrevista. Además, que se tiene que ver bien, la luz, o sea, digo, reunir una cantidad de requisitos también en términos de puesta, de la dignidad de una puesta, que es parte también de lo que se evalúa. Un par de cosas más, Ana. En principio, bueno, algunas las fuiste ya contestando, pero por ejemplo en el caso de las fotos, ahí veíamos que en realidad con la foto, con el espacio, a veces es con lo escenográfico también, uno identifica que hay otras dimensiones de la entrevista que no son la pregunta y que son todas esas cosas. Ya te referiste un poco a eso, ¿no? Pero con los chicos siempre decimos que hay una cosa que es muy importante en esta dimensión territorial que vos mencionabas, que a veces lo territorial es
en lo geográfico, es sentir identificación con ese territorio propio. A veces el territorio es otra cosa, digamos, ¿no? Es un lugar simbólico. Y entonces siempre hablamos acerca de producir desde la órbita de dónde están situados, digamos. ¿Qué es producir? ¿Qué es mirar desde hoy, desde este lugar? ¿No? Que este lugar que es el conurbano, esta universidad pública, con el esfuerzo que hace, etcétera, etcétera. Identificar el territorio propio para preguntar desde esa alcantarilla, como decía, ¿no? Yo imagino que, bueno, vos también tu historia has recorrido muchos territorios, ¿no? Habrás sido un ratito necochense, otro ratito bonaerense, y tal vez hoy, no sé, latinoamericano. ¿Cuál es tu territorio? Esa era la pregunta. América Latina, sí, claro. Porque lo que en algún momento fue una consigna, ¿no? Digo, cuando leíamos los libros de Galeano y Las venas abiertas de América Latina, y eso no me atravesaba. Y hoy me habita. Hoy me habita. Y siento que es muy difícil contar un territorio si no lo habitas. Y tuve la enorme suerte por este hermoso oficio que abrazo hace ya muchos años, de habitar este territorio y de sentirme parte de la sangre que corre por sus venas, ¿no? Así que sí, América Latina. Ahí, bueno, todos vimos que disfrutaste mucho esa entrevista con Loana. No sé si siempre disfrutas mucho de las entrevistas, pero los viejos manuales decían que había que lograr alejarse del personaje para encontrar una supuesta objetividad. Algunos hablaban del extrañamiento. ¿Qué hacemos con eso, digamos? ¿Nos reímos de eso? ¿No? ¿Qué hacemos con eso? Es una reflexión también central, Daniel, para hacer que, bueno, cada uno, yo les comparto la mía, ¿no? Digo, cada uno puede tener su manual. Yo alguna vez creo que en eso que grabé el año pasado, citaba a Pierre Bourdieu, que en un librito que es un clásico de la sociología, que se llama La miseria del mundo, que en realidad es un libro construido en torno a enorme cantidad de entrevistas, en la introducción él se plantea esta pregunta, ¿no? ¿Desde qué lugar nos acercamos al otro? Y a mí me gusta lo que plantea él, ¿no? Primero, cuando digo ¿desde qué lugar nos acercamos al otro? La primera cuestión básica es que todos somos otros. Es decir, no, porque a veces usar la palabra otro nos pone en un lugar de la jerarquía. El otro es el otro. Cambiemos eso, ¿no? Todos somos otros. Por eso yo decía el encuentro de dos reflexividades. La de ustedes como entrevistadores, la de quien es parte de la conversación como entrevistado. A mí me gusta mucho, y lejos de la objetividad o de la neutralidad, no me identifico ni con la objetividad ni con la neutralidad. Me gusta mucho pensar en una relación empática, es decir, empática quiere decir la capacidad de identificarse con el otro, pero no una empatía fácil, una empatía que signifique que me proyecto en el otro. No estoy hablando de eso. Hablo, y acá sí cito a Bourdieu, de sentirse interpelado por el otro y de ponerse, en cierto sentido, ponerse en su lugar. Ponerse en su lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vos situaste, tenés capacidad de comprender sus lógicas y, por lo tanto, ponerte, en cierto sentido, en su lugar. No proyectarte en el otro. No anular o dejar en punto ciego tu propio punto de vista. No sos el otro. La empatía no es fusión con el otro, ¿no? Pero sí la empatía nos trae algo fundante, que es la capacidad de reconocernos en el otro.
Si nos fusionamos con el otro y si nos proyectamos en el otro, pasan dos cosas. Primero, perdemos la capacidad de visualizar lo que está pasando en la escena de la entrevista. Y segundo, no estaremos escuchando adecuadamente al otro, porque lo estaremos pensando desde nuestras categorías, desde nuestras propias categorías. No estaríamos poniéndonos en cierto modo en su lugar. Es decir, cuando vos situás a Loana, para dar el ejemplo de Loana, la situaste en Salta, su infancia, la calle, la brutalidad de las fuerzas policiales, es decir, su identidad, cómo se autodefine. Bueno, entiendo su lógica. Ese es el lugar que a mí porque me gusta el verbo comprender. Entonces digo, es lo que te permite comprender las lógicas del otro. Ese, para mí, es un lugar interesante y que no anula, por eso digo, ni me gusta la objetividad ni la neutralidad, porque no anula la respuesta emocional. Yo me emociono, acompaño. A veces acompañar al otro es acompañar con el cuerpo, con la propia emoción. ¿Cómo no hacerlo? Cuando tenés enfrente relatos que son traumáticos, dolorosos, que te interpelan, ¿no? O por el contrario, ¿por qué no reírte con el otro, celebrar al otro? Es decir, todo eso es parte de lo que somos y de lo humano. Entonces, a mí me gusta pensarlo así. Es un parrafito de, si alguna vez quieren ir a la fuente, búsquenlo, es la introducción de La miseria del mundo. Tenemos otro fragmento. Sí, es muy cortito, pero está bueno, si quieren, porque, bueno, después vemos por qué. Es Chicha Mariani, fundadora una de las primeras presidentas y fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Es muy, muy cortito porque es el final, es la foto de cierre. ¿Y de cuándo es, Ana? Esto es del 2011. 2011 o 2013, ya te digo. Elegimos una foto para terminar, Sí. Chicha, que es una foto de otro tiempo, de ese tiempo en el que vos te divertías coloreando hasta tus propias fotos. Sí. Mirá esa, que tenés los labios rojos ahí. Siempre tenía Bueno, me gustó dibujar y pintar de chica, ¿no? Esta foto es la excusa para un pequeño juego, Chicha, con el que terminamos cada programa. El juego es imaginar qué te diría esa Chicha, la de 16, 17 años, ¿qué le diría a la que está sentada en esta mesa? Creo que no me diría nada. Creo que se pondría a llorar. Desconsoladamente. ¿Y si fuera al revés, Chicha? Si vos pudieras decirle algo a ella. Le diría que siga su camino y no sea cobarde ante nada. Hay que terminar con lo que uno empezó en la vida. Gracias, Chicha, ¿eh? Gracias a vos.
vamos a ir al cierre del programa, que es un juego que va de la mano de una foto. No voy a hablar básicamente de lo que fue este pedacito, sino la reflexión que creo que nos dejan y nos van a seguir dejando los que fueron las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Chicha Mariani se fue sin poder encontrar a la parte que le hicieron desaparecer en la dictadura. Y yo reconozco y veo las luchas que ellas hicieron y que nunca fueron con vamos a matar o vamos a hacer esto, sino todo lo contrario, en paz, despacio, con tiempo. Nos alegramos la otra vez que encontraron a la nieta 130. Entonces, ¿cómo cada uno puede actuar cuando le sacan una parte de su vida? ¿Cómo estas mujeres actuaron y cómo siguen actuando buscando a sus seres queridos y en ningún momento dieron represalia? Sino lo que dieron fue, sigamos, caminemos juntos, que siempre vamos a tener una esperanza y siempre vamos a tener un brillito o un brillo de alegría. Que allá después de mucho tiempo nos podemos ir nosotros, pero van a seguir quedando esos jóvenes que van a seguir por el camino que nosotros vamos a dejar, siguiendo buscando y seguimos buscando a todos los desaparecidos que nos dejaron. Es lo único que tengo para decir. Quizás es más vinculado a las rutinas productivas del programa en sí y cómo trabajan la violencia, cómo está completamente en las antípodas de cómo se trabaja hoy la violencia, de cómo se usa, se muestra y se le pone la música de fondo para, mirá, esto es emotivo, te tenés que emocionar, y cómo se usa como una pastilla, digamos, cómo se usa vulgarmente y esta entrada diferente. Yo no creo que vos en tus entrevistas regatees a la violencia. Creo que la agarrás, la usás y la mostrás de una forma muy particular y la usás porque querés transformar con el contenido, digamos. Vos lo que buscás es a través de la violencia, como elemento bien utilizado, y no escupiéndolo en la cara, digamos, no. Lo usás bien para transformar y para generar e interpelar al espectador. Y lo que se me ocurría es si vos considerás que este tratamiento de la violencia, que lleva un tiempo de producción y lleva a meterse en las historias y demás, se puede dar hoy en día con las rutinas productivas y los tiempos productivos que tenemos en la televisión. ¿Algún otro así junto? Cosas. Me parece que no. ¿Cómo es tu nombre? Elías. Elías. Elías, sí. Sí, es una reflexión siempre en torno a la violencia y cómo se cuenta. Porque en muchos casos, cuando trabajás con víctimas de violencias, insisto, que son violencias perpetradas directamente por los estados o con complicidad o articulación del Estado y el crimen organizado o violencias público-privadas, para llamarlas así, nosotros creemos que hay que nombrarlas, que hay que reconocerlas, ¿no? Entonces siempre
hay una primera intencionalidad ahí. La básica, la fundante es, no la vamos a poner abajo de la alfombra. Por eso digo, el primer punto es reconocerla. O sea, ¿cómo la reconoces? ¿Qué tratamiento le das a eso? ¿No? Siempre es complejo. Yo trabajé mucho con violencias carcelarias y te aseguro que es muy difícil encontrar un registro en el relato que sea capaz de dar cuenta de esa configuración de violencias que sucede intramuros sin conspirar contra la eficacia narrativa, porque buscamos que nos escuchan y nos vean. Entonces, siempre estás poniendo en tensión eso. La dimensión ética, la eficacia narrativa, cómo y de qué manera contás las violencias, dejando latir las resistencias. Porque una cosa que hacen los relatos hegemónicos no solamente es espectacularizarlas, ¿no? Así se dice, sino describirlas como violencias arrasadoras y no te explican nada de sus lógicas. En México, por ejemplo, eso fue el narco, ¿no? Lo que pasó con los 43, con los pibes desaparecidos en Ayotzinapa. Sí, si vos revisabas, eran todos relatos del espanto, ¿no? Un verdadero show del horror. Sin embargo, ninguno de los relatos ponía en juego qué lógicas había detrás de esas violencias, para definirlas como crimen de Estado. Entonces, efectivamente, reconocerlas, nombrarlas y hacerlo de tal modo que seamos capaces de interpelar al otro. Ese es nuestro oficio. Bueno, si hay alguna pregunta más, este es el momento. Porque sí, me quedó, si pensás que es posible hoy en día con las lógicas de producción actuales, este tipo de tratamiento, digamos, de la violencia. Y es difícil, siempre hay grietas, ¿no? Yo creo que si pensás, por ejemplo, la evolución que ha tenido el relato de los feminicidios antes nombrados en las páginas rojas como crímenes pasionales, y la verdad que las empresas no tenían ese asunto en agenda, y eso fue una lucha política, gremial, de las compañeras, de los feminismos, de las propias comunicadoras. Entonces me parece que siempre hay espacios, ¿no? A veces uno lo encuentra en la lógica de lo público, y a veces también en las empresas encontrás las grietas, ¿no? para hacerlo. Porque encontrás la grieta, porque te articulás con otros, pero lo importante es ser conscientes de esto, desde qué lugar contamos, si no la grieta tampoco se abre, ¿no? Y hacernos este conjunto de preguntas en torno a cómo contamos y reconocemos la violencia, ¿no? Y estoy hablando de estas violencias que son propias de este orden, ¿no? Atroz, excluyente, ¿no? En el que caminamos, pero, insisto, en el que también hay esperanzas, hay horizontes utópicos. A mí me interesa hablar de eso también, ¿no? Porque si no, realmente uno termina arrasado y arrasando al que está del otro lado, ¿no? Y no es una esperanza ñoña ni ingenua. O sea, es construir una comunicación que sea capaz de interpelar, insisto, a esas hegemonías comunicacionales que, ya sea por la invisibilización o por el tratamiento, ignoran estas experiencias que están entre nosotras, entre nosotros, y que son herramientas para el conocimiento y que son herramientas para la política. Sin duda que también son herramientas para la política. Nadie dijo nada de lo que yo esperaba en el fragmento de... Por favor. Porque nos vamos a ir con el suspiro
En el suspiro de Chicha, yo creo que es un buen punto final para este encuentro. Hemos tenido una irreverencia absoluta, que es que le hicimos una entrevista a la mejor entrevistadora que tiene nuestra tele. Nos dimos un lujo fantástico. Muchísimas gracias, Ana. Esperamos que no te convidamos ni un mate, pero esperamos que te hayas sentido cómoda igual por estar aquí en la universidad. Muchas gracias y le hacemos un aplauso. Sí. Esperen. Les quiero leer una cosa, porque esto de Chicha, me quiero ir con algo que es importante para esto, que es un laboratorio audiovisual. Bueno, obviamente hay que bancarse el silencio, ¿no? Estarán de acuerdo conmigo que este silencio no fue un bache, ¿no? ¿Cuánto comunica, cuánto dice este silencio, ¿no? Contado desde el lenguaje audiovisual? Lo que potencia, lo que dice, lo que cuenta, la imagen. ¿Qué pasa cuando esto que está ahí pasa acá, a un libro? Durante mucho tiempo me ofrecieron hacer un libro y nunca quise, porque siempre pensé que iba a ser un hijo pobre del programa de televisión, porque es otro lenguaje. Si esto se iba a reducir a una transcripción literal de las conversaciones, iba a ser un hijo bobo del programa de televisión. La propuesta empezó a andar y el libro empezó a andar y se concretó cuando nos asociamos con Juan Diuseide, un querido amigo, gran escritor, periodista, que fue productor también de este ciclo, y le propuse a Juan una tarea, que fue la traducción literaria. Es decir, esto que ustedes vieron, había que contarlo, tenía que estar en el libro. Esto que no está en la palabra, esto que está en la emoción, en la atmósfera, en los gestos, en el silencio, había que contar los silencios, había que traducirlos. Entonces, les voy a leer la traducción literaria que hizo Juan de este final. Siempre respetando, eso nos propusimos cuando fue el libro, también queríamos rescatar el textual de cada testimonio para que pudiera ser usado como fuente por cualquiera. O sea, está el textual de las conversaciones. Pero además de eso, hay una traducción literaria de lo que no era parte de la palabra, ¿no? Bueno, la pregunta, Chicha, esta foto es la excusa para un pequeño juego con el que terminamos cada programa. El juego es imaginar qué te diría esa Chicha a los 16, 17 años. ¿Qué le diría a la que está sentada en esta mesa? Chicha, creo que no me diría nada, creo que se pondría a llorar desconsoladamente. Y si fuera al revés, Chicha, si vos pudieras decirle algo a ella, le diría que siga su camino, que no sea cobarde ante nada. Hay que terminar con lo que uno empezó en la vida. Sostiene la mirada a la que fue, a la que es de nuevo, durante unos segundos sin palabras, que no podrían llamarse de ninguna manera silencio, porque son como una música triste, sí, pero luminosa. Gracias, Chicha, gracias. Suspira y extiende sus brazos hacia adelante como quien agradece, como quien tantea en la oscuridad, como quien quiere abrazar. Traducción literaria. Le agradecemos con un aplauso.